Muy buenas tardes, gracias que nos acompaña en una edición más de Política 2.0. Esta tarde vamos a abordar, yo creo que el tema de coyuntura más importante a nivel local y nacional, en la calificación del Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación con respecto a las elecciones para gobernador en el estado de Durango. El día de ayer, domingo, la sala del Tribunal Federal Electoral trabajó durante cerca de 3 horas explicando el porqué de la aprobación de el veredicto dado a conocer por el Tribunal Estatal Electoral en Durango. Prácticamente lo que calificó el Tribunal Estatal Electoral fue ratificado casi íntegramente por el Tribunal Federal Electoral. Le vamos a explicar por qué. Sí, antes que nada, bueno, déjeme darle la bienvenida a mis compañeras que hoy están con nosotros como cada tarde, y bueno, pues reanudamos nuestras transmisiones de análisis dentro de este servicio de la web. Gracias a la gente que nos acompaña. Vamos a una pausa, ¿no? ¿Estamos bien entonces? Bien, entonces vamos a platicar. Le doy la bienvenida a mi compañera Wendy Bautista Morales. Buenas tardes, Wendy. Buenas tardes, don Víctor. Buenas tardes a los seguidores, amigos de la red que nos siguen a través de internet, del portal La Semana Hora Diagonal TV. Y bueno, yo creo que ha habido pues muchísimos comentarios de ayer ahora sobre la aprobación del Tribunal Federal Electoral. Bueno. Así es, yo creo que el fallo que dictan ayer por unanimidad los 7 magistrados del tribunal es un parteaguas para la historia de Durango. Yo creo que se marca en la historia política de Durango un antes y un después, por la manera en que cada magistrado esgrimió sus propios argumentos, explicó detalladamente cuáles eran los fundamentos legales que tenía pues este tan esperado expediente, tan esperado fallo y sentencia que califica el proceso electoral de Durango del pasado 4 de julio, porque bueno, marca todo un antecedente en Durango y sobre todo, o sea, lo que va a ser el próximo gobierno, porque ellos dan una explicación amplia, detallada en lo que se basaron para dar una sentencia de este tipo que confirma la elección de Jorge Herrera Caldera al frente del gobierno del estado. Durante el programa le estaremos pues dando el detalle de la información y pues los argumentos que hoy dio también la contraparte y el propio Herrera Caldera. Muy bien, y como cada programa, saludo también a mi compañera Lourdes López Salas. Buenas tardes, Lourdes. Gracias, don Víctor. Buenas tardes al público que nos sigue a través de la web. Y no solamente sería, Wendy, un parteaguas para lo que sucedió en Durango, sino yo creo que es un parteaguas de una decisión a nivel nacional ante los argumentos que mediáticamente había hecho la coalición Durango Nos Une y que por desgracia para ellos no logró comprobar ante un órgano jurisdiccional que es el Tribunal del Poder Judicial Electoral del Poder Judicial de la Federación. Yo creo que el argumento coincidente de los 7 magistrados se reduce a las pruebas. Ellos señalan que los argumentos presentados en el juicio de impugnación de la elección a gobernador no aportaron las pruebas suficientes para que pudiera darse una anulación, y yo creo que la coalición Durango Nos Une equivocó el camino en su argumento de la impugnación, porque los magistrados se preguntaron, yo creo que eso aquí lo vamos a analizar, ¿por qué
no impugnan la decisión del Tribunal Estatal Electoral primero, y por qué no impugnaron las casillas donde ellos señalaron que hubo irregularidades. O sea, no había una explicación clara. No hubo una estrategia no hubo para enfrentar el proceso postelectoral y la impugnación. Pero fue una sesión muy larga, una sesión de casi 3 horas, ¿sí? Y bueno, yo creo que va a ser difícil reproducir todo esto. Por lo que, si gustan, vamos a darle la temática a este programa, tomando como referencia el boletín oficial, ¿sí? El boletín de prensa 096/2010 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es muy interesante para poder comenzar desde ahí a desmenuzar la información, si me lo permite. ¿Sí? Dice el documento: por unanimidad, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó el cómputo de la elección de gobernador de Durango, la declaración de validez y la entrega de la constancia de mayoría otorgada a Jorge Herrera Caldera, candidato del Partido Revolucionario Institucional. Lo anterior, al declarar infundados o inoperantes los agravios presentados por la coalición Durango Nos Une para anular dichos comicios. Hay que rectificar que la pretensión de la coalición era anular los comicios y que se volvieran a repetir las elecciones. Nunca el saber si ganó Jorge o ganó José Ispura Torres, como algunos de los columnistas de Durango pretendían hacerlo creer. Y luego lo que sigue es muy importante. Entre otros aspectos, la coalición denunció que durante el proceso y la jornada electorales, 1. El gobierno estatal difundió propaganda gubernamental para beneficiar a los candidatos del PRI. 2. Identidad entre campañas gubernamental y del candidato priista. 3. Irregularidades en 161 casillas, como instalación en lugar distinto al autorizado, violencia o presión sobre los funcionarios de estas y los electores. Esos 3 fueron los elementos o los ejes con respecto a lo que analizaron y se concentraron los magistrados del Tribunal Federal Electoral, y comparar la decisión del Tribunal Electoral de Durango. ¿Sí? Primero, el supuesto activismo del gobernador Ismael Hernández Deras. Segundo, campañas similares, el color, sobre todo el color verde, lo que le colgaba al gobernador, la corbata verde, y la propaganda del color oficial, general, del color oficial del candidato, en este caso del PRI, con la del gobierno. Bueno, ahorita comento yo algo relacionado. Y tercer elemento que se analizó, las irregularidades en la instalación de casillas y la violencia, entre comillas, que se ejerció a la hora de votar a los ciudadanos. Fueron 3 elementos importantes, no sé si partiéramos de ahí. Sí, ahorita que mencionamos en cuanto a lo podemos llamar comúnmente la campaña de Estado, sí, que Aispuro denunció desde un principio, desde que inició el proceso electoral, inclusive desde antes, él señaló. Extrañamente, los magistrados, o sea, se vieron extrañados por la debilidad de la presentación del documento de impugnación ante el tribunal. Inclusive hubo expresiones de algunos de ellos al decir que estuvo mejor presentado el recurso de impugnación de la elección a gobernador en el Tribunal Estatal que lo que presentaron ante el Tribunal Federal del Poder Judicial, que es una autoridad superior de entrada. Y que me imagino que por estrategia unas cosas las deberían haber entregado al Tribunal Estatal Electoral y otras pruebas, la más fuerte al federal, cosa que no hicieron. Ajá. Punto número 1. Y bueno, quién sabe si las tuvieran, porque ellos no las tuvieron, porque es que era lógico, ¿sí? Era lógico que las tuvieran que entregar. Ese es el importante, o sea, ¿cómo no se puede estar engañando a la sociedad, a la ciudadanía, de que
de que tienen todo para revertir el proceso electoral y Y no lo estar presentan. alimentando Toda una campaña toda una psicológica. campaña psicológica y estar probando al ciudadano para decir, es que esta elección se va a anular cuando no se tienen las pruebas. Eso es perverso porque estar alimentando la esperanza de, ¿qué fueron? 250,000 votos 50,000 votan votos. de Aispuro. De Aispuro, 250,000, más de No, 250,000. 275,000. 200, Sí, fueron, o sea, 15,000 de diferencia. Y aparte porque ellos no tuvieron en sus manos, no levantaron las actas luego dentro del tiempo legal siguiente en cada una de las casillas sobre los sucesos que se habían dado. los incidentes, llamados incidentes. No lo pudieron ellos comprobar de manera fehaciente ante el tribunal, porque uno de los magistrados, él dijo, existen serias deficiencias de tipo jurídico, nosotros no tenemos los elementos para poder valorar realmente lo que sucedió, porque no tenemos las pruebas. Ese argumento lo señaló el magistrado Salvador Nava Gomar. Esa es una. Y de ahí se desprende, por supuesto, Sí. lo que dicen los magistrados. Nosotros, casi todos coinciden, nosotros no podemos pasar por encima de la voluntad ciudadana ante los dichos. Aquí lo que se debe de hacer es, dijo uno de ellos, el arte de litigar es el arte de comprobar. De comprobar. Y en el caso de la coalición Durango nos une, no comprobó los señalamientos o los agravios que se presentan ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y entonces nosotros nos preguntamos como ciudadanos de la calle, de comunes, de a pie, bueno, ¿dónde estuvo la falla de la coalición al no presentar pues las pruebas donde ellos señalaban que el gobernador hizo una campaña de Estado donde los colores fueron coincidentes, que es una equivocación de la propia coalición, porque el año pasado ya había presentado un recurso de impugnación ante la Sala Regional de Guadalajara, donde impugnaron exactamente lo mismo del asunto de los colores, y ya la sala se había pronunciado que eso era era improcedente, o sea, no pasaba. Y entonces, bueno, pues la coalición, de veras yo no sé a qué despacho de abogados contrató. Lo que pasa es que los 25 abogados que ellos afirman que estuvieron aquí, la mayoría del PRD, y algunos del PAN, especialistas en el derecho electoral, ellos llegaron posterior a la jornada electoral, cuando ese despacho o ese bufete tendría que haber estado operando previo y durante el proceso electoral para ir levantando las pruebas jurídicas dentro del tiempo que marca la ley electoral. Quisieron probarlo posterior al proceso electoral y era improcedente, porque aquí en el punto 1 el gobierno estatal difundió propaganda gubernamental para beneficiar al candidato del PRI, no fue un punto que haya sido determinante para que se hubiera ligado psicológicamente el voto de un partido hacia un candidato. ¿Por qué? Porque el gobernador él seguía su programa de gobierno de acuerdo como estaba establecido de manera anual en el Plan Estatal de Desarrollo, que fue uno de los argumentos de uno de los magistrados, y él tenía su proyecto de gobierno desde el principio y lo tendría que desarrollar de acuerdo como él lo tenía programado. Y como había sido aprobado por el Congreso. Y es que sí, es que es como de niños, da risa,